todo eso, Sandrita, el preámbulo, primero que todo, darte las gracias. Yo sé que tú andas ocupada con tu esposo, con tus hijas, con tus cátedras, con tus pacientes, en fin. Y es la segunda vez que tú muy gentilmente aceptas estar aquí con nosotros. Y el día de hoy para compartir con las personas que nos acompañan y conmigo, porque voy a aprender, aquí tengo, les invito a que tengan donde anotar, para hablar de herramientas. Nosotros en programación neurolingüística, en neurociencias aplicadas, nosotros tenemos un sinnúmero de herramientas que aplicamos independientemente o de acuerdo a cada caso. El otro día trabajaba con un amigo psicólogo clínico y psicoterapeuta, justamente me comentaba que lo que corresponde a los marcos conceptuales, ¿no?, a los marcos de contexto, estaba acostumbrado a manejarlo a nivel clínico, entiéndase por clínico con pacientes con situaciones mentales. Pero hoy en día se está aplicando contigo y conmigo. O sea, venga, entramos a un nuevo mundo y necesitamos abrir un camino y necesitamos hacerlo muy rápido, pero muy rápido. Así que en ese orden de ideas, teniendo la necesidad de que conozcamos más herramientas, que entendamos que la PNL no anda por un lado y las neurociencias por el otro, sino que todo hace parte de un mismo camino. Tú que eres psicóloga con tu maestría en neuropsicología clínica, ¿así se llama? Neuropsicología clínica, ¿cierto? Entonces, bueno, Sandrita, muchas gracias por aceptar la invitación, estos minutos que te vayan conociendo. Tú eres una persona que ha transitado, que tienes pacientes, pero yo quiero que hoy pensemos más allá del paciente en lo que había conversado contigo. Herramientas que le sirvan, que me sirvan a mí, que le sirvan a todos los que nos están viendo aquí, que no tenemos una condición mental, digamos que nos manejamos dentro de lo que se conoce como normalidad, que eso habría también, sería para hablar largo y tendido, como unos 3 días por lo menos. Pero para nosotros, para Leida, para Rafa, para María, para mi hija Melissa, para nosotros que estamos en esto, ¿qué herramientas tú nos puedes ofrecer? Así que el tiempo es tuyo, Sandrita. Muchas gracias nuevamente por acompañarme el día de hoy. A ti, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, por tenerme en tu canal. Antes de eso, un abrazo muy especial a mis suegros que me están viendo también. Bueno, continuando con el tema que vimos hace 15 días y que quedó inconcluso, recordemos que hablamos mucho de la atención, de la necesidad de enfocar esa atención, de enfocarnos en nuestras en las diferentes actividades que realizamos día a día. Hice muchísimo énfasis en el proceso atencional, porque de ahí parte el beneficio y el desarrollo del resto de ¿Mm? ¿Qué tan buenos vamos a ser en ocasiones? Y para continuar el tema, incluso lo que tenemos es que desactivar, como desconectarnos de tantos pensamientos que de una u otra manera nos van a y nos van a impedir manejar el proceso atencional y de claro. Como yo les dije hace 15 días, a veces caemos con cosas sensoriales, con ruidos, con colores, etcétera, porque es lo que es por los órganos del sentido, pero digamos que es difícil. Sandrita, perdóname un segundo porque está mal la señal. Dame un segundo, no te salgas. Y si yo me salgo, entro de una vez. Qué pena con ustedes, pero es que tengo algún tema aquí con... Sí, no, aquí la señal está bien. Vamos a continuar a ver si se va mejorando el tema del sonido porque está entrecortando mucho tu voz. Listo. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, continúa a ver porque se estaba entrecortando mucho. Vamos a ver cómo continúa. Yo voy a dejar de escucharlos, voy a conectar el micrófono. Regálame un segundo. ¿Ahí me escuchan bien? Yo creo que sí mejoró. Solamente no te escucho, entonces ¿sí? ¿Mejor? Ok. No los voy a escuchar absolutamente nada. Espero que me escuchen mejor.
Dentro de la continuidad de lo que estábamos hablando hace 15 días con respecto a la atención, tenemos la necesidad de desactivarnos, de desconectarnos de todas las cosas que de una u otra manera interrumpen esos procesos atencionales y que no nos permiten llegar al objetivo de lo que queremos alcanzar. Les estaba diciendo que dentro de los muchos distractores tenemos aquellos que ingresan por los órganos de los sentidos, ¿sí? Ya sea auditivos, visuales, olfativos, táctiles, que en algún momento nos pueden distraer, incluso la misma temperatura, si está haciendo mucho calor o mucho frío. Pero de las cosas más difíciles de manejar, de entrar a manejar, es el distractor emocional. Si las personas tienen muchas preocupaciones, si las personas tienen mucha angustia, muchos problemas o muchas tristezas, esos pensamientos los van a capturar muchísimo tiempo. Entonces ahí viene el positivismo que muchos manejan y consideramos que lo mejor es no demostrar nuestras emociones, sonreír todo el tiempo y no mostrar lo que realmente estamos sintiendo en cierto momento. Ahí es cuando vemos que la persona pues está dentro de lo normal, se acostumbra a ser así, pero cuando entra a descansar en la noche no lo puede hacer porque los pensamientos empiezan a aparecer constantemente y empieza uno a rumiar, ¿sí? A volver a traer todas esas cosas negativas del día a día. Yo pienso que una manera de desconectarnos de las emociones no es disimularlas, no es dejar que pasen y seguir. Pienso que las emociones y las dificultades se tienen que solucionar en el momento. Lo que yo no soluciono conscientemente, mi inconsciente va a estar constantemente recordándomelo. Pongamos un ejemplo, cuando estábamos en la universidad y teníamos que presentar un ejercicio de estadística, en mi caso, y uno no lo resolvía y en la noche el mismo cerebro estaba toda la noche buscando trabajar en eso. Otra cosa que tenemos nosotros ahí importante, fuera del manejo emocional y fuera del manejo de todos esos distractores, está el practicar continuamente en esa práctica. ¿No me escuchan? Yo sí. Bueno, ¿cómo vamos a desactivarnos? Recuerden que hay diferentes estrategias para poder desconectarnos de esos estímulos distractores. Uno, tenemos la posibilidad, como lo dijimos hace 15 días, de enfocarnos en nuestra respiración. ¿Qué más tenemos que hacer? Poder observar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que nos está capturando nuestra atención? ¿Qué es lo que está permanentemente dentro de nuestra mente que no nos deja estar tranquilos? Tenemos que ponerle atención a nuestros órganos de los sentidos. Cuando yo estoy muy inatento, una de las estrategias, ya dijimos, está la respiración, pero otra estrategia muy bonita es poderle poner atención a nuestros órganos de los sentidos. Percibamos los olores, concentrémonos en la percepción de los olores que hay en el ambiente, hasta los más sutiles. Cerremos los ojos y démonos la posibilidad de escuchar diferentes sonidos. Sonidos desde los más cercanos hasta los más lejanos, ¿sí? A muchos les gusta el chocolate, a mí realmente no me gusta y me fascina tomarme un delicioso tinto. Pero a veces estamos en un corre-corre diario que hasta el tinto no lo disfrutamos. Cada uno piensa en lo que más les gusta. Si yo tomo esa taza de tinto y yo puedo estar en mi trabajo y digamos no me gasto más de un minuto haciéndolo, yo lo miro la espumita que se forma, cómo el vapor empieza, ¿sí? Cómo el vapor empieza a subir, lo huelo y lo empiezo a disfrutar poco a poco. Y el turrón, como me dice Dianita, que sabe que me fascina y que ella era feliz trayéndome de España. Y digamos, si nosotros nos dedicamos en ese momento a deleitarlo, es una manera de concentrarnos,
¿sí? Y de continuar con lo que estábamos realizando. También, ¿qué tenemos que hacer? Atender a nuestras emociones, ¿sí? No tiene nada de malo estar triste en el momento, no hay nada de malo en estar emocionado, no hay nada de malo en tener miedo, pero le tenemos tanto pánico a mostrarnos como somos que realmente nos quitamos la posibilidad de conocernos un poco mejor. Si yo soy consciente que en ese momento estoy atravesando por un momento de mucha angustia y yo hago como si no pasara absolutamente nada, voy a estar distraída. Pero si yo me doy cuenta que estoy preocupada o que estoy triste, puedo determinar cuál es el motivo. ¿Mm? Si yo estoy demasiado alegre, puedo determinar cuál es el motivo. Cuando yo logro determinar cuál es el motivo, pues simplemente voy a poder entrar a modificarlo. Y otra manera muy bonita de concentrarnos está en ponerle atención a nuestro cuerpo. Es un bonito momento para estar con nosotros mismos, cerrar los ojos, ir de cabeza a pies, hacer como una exploración de cómo estoy. Si tengo tensión en el cuello, si tengo tensión en la espalda, si estoy bien sentado, si por el contrario estoy incómodo y no me había dado cuenta. Nosotros nos damos cuenta cuando ya supera el umbral del dolor, cuando hemos estado todo el día trabajando así de torcidos, pero digamos, como no nos dedicamos ese momentico a prestar atención a nuestro cuerpo, pues difícilmente lo vamos a poder manejar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Lo dijimos, siguiendo las manecillas del reloj. O mirando un punto fijo, son tantas las cosas y digamos ya para mejorar, digamos, esa atención. Hay muchos tipos de atención, pero es excepcional. Por ejemplo, cosas básicas como coger el periódico y hacer tachado de letras. Posteriormente, a medida que ya aprendí a tacharla en un texto y en un párrafo determinado, simplemente puedo ir tachándola y tengo que ir comprendiendo. Esa es una manera de potencializar mi atención. Después puedo meterle, por ejemplo, voy a hacer, tengo el periódico con un párrafo, voy a coger la letra A. Cuando yo vea la letra A, voy a encerrarla en un círculo. Pero cuando yo vea la letra O, le voy a colocar una X. Y no voy a, perdón, no voy a cerrar todas las letras A de una, sino que tengo que hacerlo de manera alterna. Me apareció una palabra que tiene la A, le encierro en círculo. Y después tiene la O, le coloco una X. Y a la vez tengo que ir entendiendo, comprendiendo lo que me quiere decir la lectura. Bueno, Esa es una bonita manera de manejar la atención. Y ya vamos a mirar ahorita más adelante a nivel emocional y a nivel del trato y de la relación interpersonal, cómo podemos manejar esa atención. Con respecto a la memoria tiene la memoria es un proceso y como todo proceso tiene 3 pasos. Sandrita. Cuéntame. Listo. No, quiero hacer una intervención chiquita allí porque fíjate, tú nos vienes comentando de herramientas, justo lo que yo te pedí, que sean herramientas prácticas y aplicables. Entonces yo simplemente quiero comentar que a las personas que nos están acompañando, que a veces son herramientas, como tú nos las estás explicando, tan sencillas. Yo ahorita en lo que tú retomas, voy a bajar y les voy a mostrar un libro que me parece encantador. Buena parte de lo que tú estabas hablando hace un momento con el tema de los sentidos. O sea, utilizar los sentidos para estar presente. Fantástico. Entonces yo los quiero invitar a hacer este pequeño corte, discúlpame, para decirles, son herramientas sencillas, en realidad son sencillas, las tenemos con nosotros mismos, con nuestros sentidos, entender que tengo rabia, entender que me molestó algo, entender que estoy triste, validarlo conmigo mismo, ser compasivo conmigo mismo. Y a veces pensamos que como son cosas tan sencillas, ¿quién se dedica a eso? El ejemplo que tú colocabas ahorita, ¿quién se va a poner a pararle bola a la espuma del tinto? Entonces mi invitación es a que sigamos escuchando a Sandrita, y estas herramientas son herramientas sencillas que nos permiten estar aquí y ahora
y nos permiten calmar la mente de manera muy sencilla. Entonces, y esa es la idea, que sean herramientas que podamos aplicar ya, enseguida. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar. Yo voy a bajar un momentico, les voy a mostrar el libro. Sigue, por favor, Sandrita. Listo, gracias. Voy a colocar el micrófono otra vez. Discúlpenme. Listo. Vuelvo a quedar sin escuchar. Ahí. Bueno, yo como les venía comentando, la memoria es un proceso que consta de 3 partes. Sin embargo, ¿por qué les hablé yo tanto de la atención? Porque antes de empezar con el proceso de memoria, si yo no estoy atenta, no voy a poder registrar la información. ¿Cuáles son los 3 pasos del proceso de memoria? El registro, el almacenamiento y la evocación. ¿Qué es el registro? Por ejemplo, nos tomamos la foto. ¡Pum! Como quedé, si quedé fotogénica, si quedé haciendo mala cara, si quedé con la lengua afuera, si quedé bostezando y demás. Asimismo, queda la información grabada. Es lo primero que yo logro capturar de lo que me están diciendo o de lo que yo estoy viendo. Pero si yo no estoy atenta, si yo no estoy atento, pues difícilmente la cantidad de registro o la cantidad de información que yo pueda llegar a registrar va a ser mínima. Un ejemplo muy claro. Estamos en clase. Si el profesor me está hablando y yo estoy atenta, voy a registrar la información, voy a prestarle atención, voy a mirarlo, voy a participar, voy a interactuar. Después hago mis actividades de almacenamiento y de repetición, que es elaborar la tarea, hacer los diferentes ejercicios y así voy a poder evocar mejor la información. Pero si yo desde un comienzo estoy inatento, difícilmente voy a poder realizar las diferentes actividades, no voy a registrar bien la información. Si yo no la registro bien, díganme qué voy a almacenar, ¿sí? Es como si abrieran un almacén y dijeran que un almacén de joyas y resulta, o de zapatos, y resulta que me dicen que hay una promoción y que todos los zapatos están a 1,000 pesos. Todo el mundo se abalanza hacia el almacén, corre y todo el mundo quiere entrar. Y todo el mundo del afán coge lo que puede. Cuando llega a la casa y los desea guardar o almacenar, se da cuenta que un zapato estaba roto, que se trajo un zapato y el otro no, que el otro zapato no era de su talla. Entonces el resultado no va a ser el mejor. Lo mismo pasa con el proceso de memoria. Si yo tengo una adecuada atención, es que es algo maravilloso. Es como si uno pudiera abrir su mente completamente y todo ese poder que tiene la cognición realmente llega a uno. Entonces es cuando la gente se alarma. ¿Cómo te puedes acordar que pasaron estas cosas o te acuerdas de tal persona de hace 4 años? ¿Por qué te acuerdas de hechos tan fijos si es una persona que pasó, que conociste durante 5 horas en 5 semanas? Pero cuando uno logra mantener esos procesos atencionales, ese proceso de memoria también empieza a mejorar. ¿Qué cosas podemos hacer para el almacenamiento? Cosas básicas que podamos manejar todos. Nosotros aquí tenemos la capacidad de organizar la información. ¿Cómo vamos a almacenar en esos cajoncitos que yo les digo a ustedes? Si yo tengo desorden, digamos, pido el favor de que me laven las medias, los calcetines. Y yo tengo cerca de 1,000 calcetines. Y digamos que mis 1,000 calcetines son azules, pero en diferente gama de colores. ¿Sí? Azul aguamarina, azul oscuro, azul rey, etc. Y resulta que me los dejan todos amontonados encima de la cama. Pero yo necesito el azul número 25. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente escarbo. Y no lo voy a conseguir de la manera tan ágil que yo quisiera. Y en medio de tanto desorden, pues termino colocándome finalmente lo primero que yo veo.
para no perder Claro. más tiempo, y más si yo tengo afán. Pero si por el contrario yo estoy acostumbrada a organizar esos calcetines por los colores que a mí me gustan, pues cuando yo vaya a requerir encontrar uno específico, simplemente yo voy y tomo el que necesito. ¿Mm? Con la memoria y el almacenamiento de la información pasa lo mismo. Si yo tengo mi cerebro y en el cerebro toda la información está en desorden, es como si yo tuviera todos mis calcetines sobre la cama. Y resulta que yo necesito recordar algo, necesito una información ya, y yo intento recordar, y yo pienso que a ustedes les pasa, ay, espera, es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no logro acordarme, se me fue la paloma. Esas son dificultades al acceder a la información. Es una dificultad de capturar fácil lo que tengo que recordar en el momento. Entonces, si yo tengo en mi cerebro la información organizada, maravilloso. Acuérdense que los computadores son una imagen de lo que es un acercamiento a lo que hace el cerebro. Por eso ellos manejan redes, por ellos manejan conexiones, por eso ellos manejan circuitos, por eso ellos manejan carpetas. Todos manejamos la carpeta en el celular. En el celular, perdón, en el computador. Entonces, si yo tengo en el año 2016, tengo la carpeta del 2016 y ellas tienen sus subcarpetas. Si a mí me dicen que necesitan una información del 2016, yo la tengo en el computador, ¿sí? Porque está todo en orden. Asimismo, si yo soy consciente que tengo que mantener mi cerebro organizado, pues así mismo voy a funcionar, voy a responder con agilidad, voy a reducir mis tiempos, ¿sí? Voy a volver una persona mucho más ágil y créanme que cuando uno tiene sus cosas organizadas, uno fluye muchísimo mejor en atención, en fluidez verbal, en los recuerdos, etcétera. Eso en personas que no tienen ningún tipo de daño cerebral. Claro. Hildi, ¿cómo estás? Nor, Jenita, hola. Bueno, eso a nivel de memoria. Entre más organizado ya sabemos, mejor vamos a recordar. Pero con la sola organización no basta, ¿sí? Si yo me compro un mercado, me voy a la, me voy a la nevera, empaco el mercado y digo, aquí voy a poner los lácteos, aquí voy a poner las verduras, aquí voy a colocar las frutas, pero yo no regreso sino hasta dentro de un año, pues yo no me voy a acordar el orden en que organicé esa nevera, ¿sí? Pero si yo constantemente estoy abriendo la nevera y estoy mirando cómo lo organicé, ya después se vuelve algo automático y lo Hábito. voy a poder realizar. Alguien pregunta que qué ejercicios Ujú. se pueden utilizar, ya dijimos los de atención, en memoria. Resulta que nosotros estamos acostumbrados por el corre-corre de los días hacer las cosas y estarlas anotando. Anotar es algo maravilloso y a mí me parece excepcional anotar las cosas. Yo no puedo sin utilizar la agenda, porque como lo decía Gustavo, manejo muchísimas cosas en mi vida y por más que tenga unos muy buenos procesos cognitivos, llega el momento en que uno empieza a tener inconvenientes, se empieza a confundir ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer mi lista del mercado y la puedo escribir, ¿sí? Entonces yo digo, necesito tomate, necesito aceite, necesito shampoo, necesito miles de cosas. Pero si eso es una información desorganizada. Pero si yo digo, necesito tomates, necesito habichuelas, necesito arvejas, necesito mazorcas, todas pertenecen al mismo grupito. Y voy a sacar otro. Aquí necesito leche, necesito queso, necesito cuajada, necesito mantequilla, pertenecen al mismo grupo. Y yo los separo como si estuvieran en canasticos. Cuando ya los tenga organizados, ¿qué puedo hacer? Repasar cuántos hay por canastico, ¿sí? Por grupitos. Y buscar aprendérmelos, ¿sí? Si yo sé que hay 8 vegetales, los puedo buscar con la repetición, aprendérmelos. A veces no tenemos tiempo de
¿De qué? De ponernos a repetir y repetir y repetir. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una historia con esas verduras, con esas frutas. A mí me ha funcionado mucho con mis hijas, por ejemplo. ¿Mm? Ellas tienen que aprender algo, ya se acostumbraron a asociar. Yo de vez en cuando las escucho el grito, mamita, ¿cómo puedo asociar esto con esto? Incluso no tienen que hacer asociaciones lógicas, yo incluso les hago unas asociaciones locas, ¿sí? Porque les da risa y se vuelven significativas, como lo vimos hace Claro. 15 días. Entonces, eso les funciona muy bien. Tuvimos la experiencia con una de mis hijas declamando, se angustió, se le olvidó y lo que hicimos fue con la primera sílaba de cada estrofa, y eso nos sirve cuando nosotros tenemos que hacer una exposición, cuando tenemos que estar en público, poder anotar exactamente cuáles son las sílabas y construir como un acróstico, ¿sí? Y en el momento nos vamos acordando y así mismo va fluyendo la conversación. Ahora, ¿esas listas sirven? Sí, siempre y cuando yo dependa menos de la escritura de ellas. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más nos funciona en cuestión de memoria? Yo les decía que la utilización de la agenda es excelente. La utilización de los cuadernillos es excelente. Pero, por ejemplo, yo tengo organizada mi agenda de la semana. Simplemente yo puedo los domingos o los sábados en la noche revisar qué tengo pendiente durante la semana, intentar repetirlo, intentar asociarlo con algo, construir una historia con ello, por lo menos saber qué tengo durante la semana. Que tenga que ver lo del día lunes, eso sí voy a buscar aprender y relacionarlo con algo en especial. ¿Sí? Yo relacioné esta charla, no la tengo anotada en ningún lado, porque para mí los viernes es un día muy bonito. Entonces yo decía, es un momento de relajación el estar en esta charla para mí, ¿sí? Y me gusta, y se relaciona para mí con el día viernes y no se me iba a olvidar que era el viernes, ¿sí? Por ejemplo, esa es una asociación. Jenita me preguntaba que qué pasaba, que cómo mejorar la memoria después de tener un bebé. Cuando uno está en estado de embarazo y posterior a tener un hijo, la memoria, la atención y todos los procesos cognitivos se ven afectados. ¿Sí? Adicional a eso, ¿por qué? Porque estamos agotadas, porque nuestro centro de atención dejamos de ser nosotras mismas para que ese centro de atención sea nuestro hijo. ¿Sí? Nosotras ya no tenemos ni siquiera derecho a bañarnos ni dedicarnos 10 minutos bajo la ducha, porque hasta nos bañamos con la puerta abierta, como un gato, porque si el niño empieza a llorar, así salgamos con el champú en la cabeza, salimos así. Andreita, un besito. Entonces, ¿qué ejercicios se pueden hacer todos estos? Buscar repetir, buscar trabajar, buscar hacer las diferentes cosas que les acabo de decir. Por ejemplo, con respecto a la organización de tu día con la niña. Escribirlo, mirar qué es lo que hay importante y poderlo repetir hasta que te lo aprendas. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Si yo lo hice o no lo hice. A mí me gustan las listas de chequeo, ¿sí? Estoy haciendo esto. ¿Lo logré o no lo logré? Eso es una manera de evaluar hasta qué punto yo estoy cumpliendo con mis metas. No se angustien si, digamos, en el caso de Jenita que estaba hablando, tenemos fallos en memoria. Tenemos fallos en memoria, se nos cae el pelo, se nos caen las uñas, nos pasa absolutamente todo. Ya va a llegar el momento en que vuelve uno y retoma, ¿sí? Vuelve uno y se equilibra. Ay, perdón que se me va a caer esto. Vuelve uno y se equilibra y todo empieza a mejorar. Incluso ya los procesos empiezan a mejorar. Yo recuerdo que cuando tuve mis gemelas, escasitamente sabía yo cómo me llamaba, ¿sí? Era el agotamiento, era hasta hambre le da a uno porque a uno se le pasa el día entre pañales, entre preparación de teteros, entre todo, que se descompensa, pero ya después va a ser una maravilla la convivencia con los hijos y ya vas a poder dedicarte a ti.
No olvides, y yo sé que tú eres una mamá excepcional y maravillosa, el poder leer con tu niña, el poderle contar lo que leíste, todas esas cosas son hermosas y van a fortalecer todos tus procesos. ¿Sí? ¿Claro? No Perfecto. los escucho. Ok, Per- bueno, vamos a seguir con, por ejemplo, que aquí estamos muchas mamás y muchos papás. Hay algo muy lindo que a mí me gusta y es el lenguaje. El lenguaje desde el punto de vista más básico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Y a mí me gustan esas cosas integrar a los hijos de uno. Entonces, para mejorar la fluidez verbal, hay dos tipos de fluidez. Está la semántica y está la fonológica. Nosotros lo hemos escuchado desde chiquitos. De La Habana viene un barco cargado de frutas y empezaba cada uno a decir la fruta. ¿Sí? Y Andreita, alguien que está aquí, y Dianita son conscientes de ello porque las dos fueron estudiantes mías y ellas se inventaron unas cosas absolutamente hermosas. Entre esas, digamos, en mi caso que somos 5, entonces empieza uno a decir un ejemplo, naranja, y el otro dice pera, pero fuera de la pera tiene que decir naranja. El otro dice papaya, fuera de papaya tiene que decir pera y naranja. Eso mejora, fuera de la fluidez semántica, también mejora los procesos de memoria de los cuales yo estaba hablando. ¿Sí? Claro. Y es algo muy divertido, es algo muy lindo, nos integramos con nuestros hijos, hacemos que sea algo novedoso, que sea algo muy hermoso. Y la fonológica es, por ejemplo, vamos a mirar las palabras que empiecen por la A. ¿Mm? Vamos a hablar de que no sean nombres, que sean cosas. Entonces, el uno dice, el otro dice, el otro dice, el otro dice. ¿Sí? Y así con las diferentes letras. Ustedes no me lo van a creer, pero las cosas más hermosas que nosotros hacíamos en nuestra niñez y que deberíamos estarlo haciendo siempre es jugar stop. ¿Por qué? De Porque ahí acuerdo. estamos mirando nuestra fluidez semántica. Nombres por A, apellidos por A, ciudades por A, frutas por A, todo así. Y estamos manejando las dos. Y estamos mejorando algo que se llama la velocidad de procesamiento. Es decir, la capacidad de emitir una respuesta mucho más rápido que los demás. Y hay personas que son muy ágiles en eso y eso es maravilloso dentro de todo el proceso. Con la fluidez fonológica, ¿qué otra cosa podemos hacer? Entonces, por ejemplo, yo digo esfero. ¿En qué termina esfero? Con la letra O. El siguiente empieza con la letra O y dice hoy, oiré, o dice oído. Entonces el otro continúa con la letra O. ¿Sí? Y resulta que la siguiente palabra termina con la letra A, continúa con la A, o que termine en una consonante y se continúa con esa cadena. O lo pueden realizar también con sus hijos con la última sílaba de una palabra. Entonces la palabra terminó con la sílaba la. Entonces tienen que el siguiente decir una palabra que empiece por la. Ladrido. ¿Mm? Entonces el otro, al que le corresponde, empezar una palabra que empiece por do. Y eso es algo muy bonito. No necesitamos comprarles los computadores últimos, ni los celulares más maravillosos, y más en esta cuarentena. Son cositas sencillas, pero que nos unen, que nos hacen felices y de paso todos estamos implementando estrategias que nos permiten como potencializar ese cerebro. ¿Qué otra cosa? Construir palabras pequeñitas a partir de unas. Entonces, por ejemplo, si ustedes escriben la palabra murciélago, ¿qué me gusta con ellos? ¿Y qué nos gusta a mis estudiantes y a mí? Cogemos esas palabras y empezamos a recortar letra por letra. Se la colocamos a los niños y en el caso de nosotros no la recordamos, sino que las vamos a dejar ahí y con base a esas letras que componen la letra murciélago, aromatizante, cualquier palabra larga, vamos a construir otras más pequeñitas. Con murciélago, por ejemplo, está la A, está la M, está la O, está la R. Puedo conformar la palabra amor. Y no es tan sencillo.
¿sí? Porque no es construir una, es construir muchas palabras. Y eso nos pone el cerebro a mil, a punto de explotar, pero nos va a servir muchísimo. Y de tanto, acuérdense que lo máximo de todo esto es poder repetir y repetir y repetir y generar el hábito del cual les hablaba hace 15 días. Y eso hace que mejoremos sustancialmente en esos procesos. ¿Claro hasta el momento? ¿Sigo Perfecto, hablando? Sandrita. Bueno, Da- en cuanto al dame, funcionamiento ejecutivo, eh, recuerdan que yo les hablaba de los lóbulos frontales, que nos daban la posibilidad de hacer unas cosas absolutamente maravillosas, como por ejemplo, planear, organizar, tomar decisiones, um, autorregularnos, la capacidad de razonar, es que son tantas las cosas y ahí es donde este es el que gobierna todo el resto del cerebro. Con este hacemos las cosas absolutamente maravillosas. No necesitamos ni siquiera tener un CI altísimo para ser grandes personas y hacer de todo lo que hagamos algo maravilloso. ¿Sí? Yo veía una película precisamente ayer y decía que uno tenía dos opciones. Creo que fue Albert Einstein que lo dijo. Eh, ver la vida como si nada fuera un milagro o ver la vida como si absolutamente todo fuera un milagro. Cuando yo veo la vida como si absolutamente todo fuera un milagro, hago que todo sea significativo y todo sea especial. Ustedes dirán, ay, sí, es tan fácil para ella hablarlo. Y cuando nos pasan cosas diferentes, ¿qué pasa? No, también tenemos que aprender de esas circunstancias. Todos, cuando nos pasan cosas negativas, aprendemos, ¿sí? Pero aprendemos si queremos, a eso voy. La vida y todos pasamos por las mismas circunstancias. Que me diga un adulto, ¿quién no ha sufrido por amor? Yo pienso que absolutamente todos en algún momento sufrimos por amor, lloramos por amor, pero aprendimos a tomar una adecuada decisión, que era lo que queríamos y que era lo que no. Pero ¿de qué depende? O sea, las situaciones están ahí. Las situaciones no cambian, ¿sí? ¿Sufrimos por amor? Sí. Esa es la situación. Nos pasa en Colombia, en todos los países. Pero, ¿qué es lo que cambia? Como yo veo la situación. Yo puedo decir y ver las cosas como un aprendizaje. Digo, bueno, no fue del todo malo, tuvo cosas bonitas, disfruté esto, disfruté aquello. ¿Mm? O simplemente puedo mirar toda la parte negativa. Hace muchos, muchos años que me dio muchísima risa, veía algo muy chistoso que ocurrió en México. Allí hay un concurso de la tusa, lo llaman así, y llevaba 5 años seguidos ganando la misma mujer. Y contaban que llevaba 5 años en un estado de depresión tan severa que no lograba superar el haber perdido a su amor. 5 años después le preguntan a ella sobre su experiencia y con su corazón y su emoción realmente afectada, contaba que para ella, que se le había acabado el mundo por esta persona. Yo dije, no, eso fue el amor de toda la vida, desde niños. Y le preguntan, ¿cuánto duró? Un mes. Yo casi me muero. Yo decía, ¿cómo así que duro un mes con un personaje y lo lloro 5 años? Y puedo decir que me quiero matar porque ella decía que ella se quería morir, que había intentado suicidarse muchas veces, pero era la manera como ella estaba afrontando la situación. Todos vivimos una situación y es la muerte. La muerte en nuestra familia. Unos tal vez nos ha tocado levemente, a otros les ha tocado de manera un poco más severa, pero todos de una u otra manera nos enfrentamos a la muerte. Pero entonces yo pienso, hay una persona que ve a lo lejos matar a otra y nunca más vuelve a salir de su casa, entra en una paranoia, entra en una angustia terrible, ¿sí?
y se destruye su vida por haber visto ese episodio. Y yo digo, están los niños de Siria que ven torturar, decapitar, mutilar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus abuelos y siguen su vida. Lo que nosotros conocemos como la resiliencia. Pero es la manera como yo observo las situaciones que ocurren en mi vida. Cuando yo veo una situación, la interpreto positiva o negativamente, así mismo van a ser mis comportamientos y mis pensamientos. Entonces, en el caso de la señora de la Tusa, ella interpretó eso como algo tan negativo para su vida, que su comportamiento y sus pensamientos estaban dados en fin de demostrar qué tan afectada estaba y que no había podido superar esa situación. ¿Cuántas personas en un proceso de divorcio siguen adelante y reestructuran su vida? Incluso terminan siendo buenos amigos de sus exparejas y continúan su vida común y corriente en pro de los hijos, ¿sí? Y eso es ver la situación desde un punto de vista diferente. Nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a juzgar. Y eso hace parte del funcionamiento ejecutivo. Para nosotros es mucho más fácil decir que Gustavo diga, no, no impactó, yo digo, no, pero es que esa señal estaba mala, es que tú cada ratito interrumpías y yo no pude mostrarme cómo era. Nosotros estamos acostumbrados a culpar a los demás, a todo el mundo. Entonces hacemos así. Es que yo soy así porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así, porque mi entorno fue difícil, porque mis compañeros se burlaban de mí, por las precarias condiciones, bla, 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 porque mi marido es terrible, porque mis hijos son terribles, porque mi jefe es terrible. Entonces es una situación en la que como juzgamos a los demás, nunca va a haber un cambio en nosotros. Siempre vamos a esperar que los demás cambien para que yo cambie. ¿Qué significa eso? Espérame, termino este pedacito y ya te digo. Es la decisión, o sea, si a mí me contrata Gustavo con un libreto específico, yo se los digo. Entonces dice, es que necesito que seas una mujer sufrida, entonces yo aquí les lloro, yo me desgarro, y me victimizo y hago muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy la protagonista. Y en la vida yo puedo dedicarme a ser protagonista, a seguir un libreto, o yo puedo ser la libretista de mi vida. O yo puedo escribir independientemente de mi pasado, mi presente, e ir construyendo poco a poco mi futuro. Y mejor aún, a veces nosotros actuamos para que los demás nos miren. Entonces, como yo vivo en función de los demás, me voy a mostrar tal cual los demás quieren que yo sea. Pero no lo soy, entonces me voy a sentir en un vacío grande, voy a sentir que estoy en una vida en la cual no me hallo. Y pierdo mi autenticidad como ser humano. Entonces yo los invito a que seamos los directores, los libretistas y los protagonistas de esta bella novela. ¿Sí? Que sea Elif, que sea Eterna, maravilloso, yo los felicito, pero no se pierdan como ellas, sino encuéntrense todos los días ustedes mismos. Gracias. Que hay situaciones, o sea, las novelas tienen muchos antagonistas, pero tenemos que saber quién es. A veces esos antagonistas somos nosotros mismos nos hacemos daño, nosotros mismos nos flagelamos fuertemente. Así es. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque nos da miedo, porque no somos capaces de controlar nuestra propia vida, no somos capaces de controlar nuestras propias emociones, no somos capaces de dirigir ni de manejar el dolor. Entonces, entrego esa novela para que la escriban los demás. Y ahí es donde yo no le veo sentido a mi vida. Sigue tú. Ya te escucho. Bueno, listo, Sandrita. No, qué pena contigo. Aquí estoy como enverecido, como están aquí las personas que nos están escuchando. Ramón vive en Islas Canarias y nos está pidiendo que nos
que hagamos 30 minutos más. Ahí yo te lo dejo a ti que digas que sí o no, pero lo cierto es que ya nos queda muy poquito tiempo. Yo quisiera hacer rápidamente, muy rápidamente, como señalar los puntos de los que tú nos has hablado para que nos queden lista. O sea, ya te escuchamos. Esto va a quedar en YouTube. Aquí te están diciendo excelente, gracias doctora. No, ha sido una presentación muy fantástica, ¿verdad, Sandrita? Muchas gracias. Esto va a quedar en YouTube y tú dirás si vamos media hora más y si las 26 personas que están conectadas quieren seguir, podríamos seguir 30 minutos más. Entonces, me voy yo súper rápido haciendo un resumen. Primero, invitarlos a que el día lunes vamos a hablar sobre cuál es ese camino a la libertad y tiene que ver mucho con lo que Sandra, la doctora Sandrita para mí, nos ha estado contando hoy. ¿Cuál es ese camino hacia la libertad? Es lo que quiero charlar con ustedes el lunes y está muy enlazado con esto último que Sandrita está diciendo. Lo otro es justamente lo que hablaba, las emociones. Nosotros podemos ligar la acción con la emoción de tal manera que eso genere una recordación. Entonces nosotros somos emociones que caminan, que es uno de los marcos de contexto de los que habíamos hablado previamente. Entonces, si nosotros ligamos la acción con la emoción, que eso tú nos lo decías en otras palabras hace un momento. Sí, a veces estamos tristes, pero cada vez son más. Anteayer estuve en un espacio de estos con Tu Armonía Ideal, con Paola Bedoya. El ejercicio de la risa, tomarlo como un ejercicio diario, por lo menos 3 minutos al día. Es que estoy triste, sí, pero enséñale a tu cerebro que aún dentro de la tristeza, tu actitud es otra, que es parte de lo que Sandrita nos decía ahorita. O sea, la realidad no es lo que me pasa, es lo que yo hago con lo que me pasa. Entonces, una de las maneras de tener la actitud arriba es entrenarnos a reír, y esto es todo un tema interesante, entrenarnos a reír por lo menos 3 minutos al día. Ya, regálame y me voy rapidito, son puntadas aquí. Bueno, agilidad, Lo de los sentidos, el libro es este. La sensación de fluidez, de Carlos Juan Cubeiro. Se los recomiendo, en Amazon lo consiguen, espectacular. Entonces, de lo que tú nos decías, Sandra, la recordación, lo que hablaba de juntar la emoción con la acción, el tema de esas carpetas mentales, elaborar listas, asociaciones, agenda, lista de chequeo, la fluidez verbal y fonológica, ese tipo de juegos que lo que nosotros manejamos se llama aprendizaje dinámico y es un aprendizaje divertido, y a esto los estoy invitando el día domingo de 10 a 12 del día. Vamos a tener un ejercicio de coaching en la cocina, no es un taller de cocina, que ya me lo han preguntado. Vamos a aprender a cocinar, no es un taller de cocina, vamos a aprender a cocinar, pero nos vamos a divertir cocinando y vamos a aprender de nosotros mismos, porque es un ejercicio de coaching de vida, para que lo aprovechen. 10 a 12 del día del domingo nos vamos por YouTube, por el canal de YouTube Gustavo Rojano Amador. Hablaste del pensamiento ejecutivo. Nosotros somos la mente, nosotros somos los que podemos realmente generar esa gobernanza hacia nosotros mismos. Y no lo del ejemplo que tú colocabas, un mes con alguien y se le frustró toda la vida, que es frustrante. Nos preguntaban hace un rato de los anagramas. Por supuesto que el ejercicio de los anagramas sirve. Y dejemos de asumir. Y termino con lo que tú estabas diciendo ahorita. Fue un resumen súper rápido de todo lo que tú has dicho. Lo vamos a volver a ver en el canal de YouTube. Y por este canal lo voy a dejar 24 horas. Nosotros somos los narradores de nuestra vida. Entonces, lo que tú decías ahorita, Sandrita, protagonicémosla. Podemos ser el villano o podemos ser el protagonista. Si nosotros la escribimos, si nosotros generamos el guión, si nosotros la actuamos, ¿por qué vamos a ser el villano? Seamos el protagonista de nuestra vida. Sandrita, quería hacer ese resumen súper rápido, porque esta información que tú nos has regalado es súper valiosa. Tú dirás si seguimos otras 30 minutos, pero nos quedan 5 minutos por Instagram en este momento. Estos 5 minutos. Los 30 minutos, ya estoy pronta a terminar. Yo pienso que unos 10 minuticos más, además que tengo
una cita Entonces hagamos, importante hagamos algo, Sandrita. Hagamos algo. Cerremos para que no se te corten esos 10 minutos. Cerremos en este instante, ingreso de inmediato y volvemos a arrancar. Listo, perfecto. Ya te espero. Listo. Gracias, Carlos. Bueno. Vuélvanse a conectar enseguida.